Gloria al Señor, bendito Dios en este día. Le damos gracias a Dios por su amor y su misericordia que ha tenido de nosotros hasta el día de hoy. Bueno, estamos aquí en este día, pues, en nuestro programa de los tiempos finales, el Ministerio Evangelístico Poder de Dios en Acción. Bueno, estamos dándole seguimiento a lo que dice la palabra del Señor y bueno, obedeciendo al mandato de Dios, predicando la palabra tal como está escrita. Así es que en este día saludes a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan en diferentes lugares, en ciudades y países. Bueno, enviamos esta palabra de bendición pues, a los hogares, a sus corazones, para que se mantengan en la fe de Dios. Así es que cuando nos mantenemos en sintonía de la palabra del Señor, nos estamos nosotros acoplando a la fe de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Así es que es una bendición perseverar lo que dice la palabra del Señor. Así que nos sentimos alegres y contentos, pues ya que en medio de las malas situaciones, luchas, pruebas, dificultades, pues estamos, como dice la palabra, en el mismo sentido a la palabra del Señor, con Cristo, sufriendo lo que el Señor sufrió en el sufrimiento de la palabra, ya que estamos en una tierra tan llena de maldad y violencia, donde la palabra del Señor está siendo atacada completamente por los delincuentes, por las pandillas, pero no hablo pandillas así de normales, los pandilleros espirituales que se le han levantado en contra de Dios, secuestrando, asaltando, bueno, a los fieles a la palabra del Señor. Hasta el mismo Señor Jesucristo, bueno, lo han asaltado, que le han robado la madera y los clavos de la cruz y lo están haciendo negocio. Así que en este día continuamos predicando la palabra del Señor con la tercera parte del tema: el que me niegue aquí en la tierra, yo le negaré también en el cielo. Es la tercera parte de este tema. Así que, mi querido hermano amigo, la palabra del Señor solo es una palabra. Eso no hay que buscarle otra forma a la palabra, solo es una y hay que obedecer y por la fe perseverar en su palabra. Así que vamos a orar para que esta palabra usted la reciba con mucha bendición. Y vamos a estar delante de la presencia del Señor dándole gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde maravillosa, estoy delante de su presencia, Señor, para predicar su palabra tal como está escrita, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, esta palabra la enviamos a los fieles oyentes, Señor, a los amigos, Señor, pues que escuchan la palabra también, Dios mío, bendice las casas, los hogares, los corazones, y que esta palabra, Señor, sea retenida en sus corazones, Señor, en cada oyente, en cada país, en cada nación donde escuchan la palabra. Espíritu Santo, esta palabra dice no regresa vacía, sino que hará efecto en las vidas, Señor, que están interesadas, Señor, en tener y mantener la fe, mi Dios. Padre, gracias, Señor, pero hacemos uso de ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, quebrantamos, atamos, deshacemos toda oposición de espíritus inmundos que quieran estorbar esta palabra y los sometemos a obediencia para la gloria suya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y aquí el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor. Bueno, continuamos con la tercera parte del tema: el que me niegue aquí en esta tierra, yo le negaré también en el cielo. Tercera parte, y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de los que se han apartado de la presencia del Señor, acerca de aquellos que están negando la fe, acerca de aquellos que se han rebelado en contra de la palabra del Señor. Y también habla, la palabra nos va a hablar los que los mantenemos firmes y fieles delante de la presencia del Señor, cuál es el galardón de cada uno. Y vamos a entrar en la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 10 y versículo 33. Gloria al Señor. Mateo 10 y versículo 33. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí nos quedamos y vamos a continuar hablando de la palabra del Señor. El que me niegue
delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo. Hoy vemos hoy en día la situación que se está dando con muchos que están quebrantando la palabra del Señor, negando en pocas palabras la palabra de Dios, negando, rebelándose en contra de lo que Dios ha establecido y ha dicho que es la Biblia. Muchos ahora lo tienen por normal. Qué lamentable es aquellas personas que quieren acercarse a Dios, aquellas almas que quieren buscar el refugio de Dios, se encuentran con este tipo de mensajeros adúlteros a la palabra, engañando a la gente con palabras diferentes de lo que dice la Biblia. Qué lamentable es cuántos miles y miles de gente se perderán por causa de estos predicadores que están torciendo la palabra del Señor, negando la palabra tal como está escrito. Pero la bendición es que el Señor dice en su palabra que Él ha guardado un remanente que no ha doblado sus rodillas a este tipo de cosas, a la mentira, al engaño, a la falsedad. Estamos como remanentes de Dios, anunciando las buenas nuevas de salvación, anunciando la salvación, anunciando que hay un Dios todopoderoso, que hay un Cristo que murió por toda la humanidad, un Cristo que sana, salva, liberta y bautiza. Bueno, ese Cristo estamos anunciando que hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario para todo aquel que cree que sea salvo. Dice la palabra del Señor: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En pocas palabras, el que niegue el evangelio aquí en esta tierra a los hombres, al mundo, y no proyecta como dice la palabra del Señor, él también le negará delante de mi Padre que está en los cielos. Mire qué tremendo. Muchos han perdido el temor de Dios. Muchos se han olvidado de la palabra del Señor. Muchos se han olvidado de lo que dice la palabra del Señor. Así es que en este día es un día de bendición para todo aquel que cree, todo aquel que quiere buscar la presencia del Señor. Bueno, vendrá, podrá tomar una decisión, podrá pararse del mal camino que lleva y decir: bueno, yo quiero de verdad realmente buscar de Dios y que quiero oír la palabra del Señor. Acá mismo dice la palabra del Señor: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar a Cristo significa reconocerlo como Señor de la vida de cada uno de nosotros y hacerlo abiertamente. Eso es confesarlo abiertamente delante de los demás, de cualquiera, bueno, en esta tierra, incluso a los que se oponen a la palabra y a sus normas y a sus caminos. Eso es confesarlo abiertamente, es no negarlo y mantenerse en esa fiel delante de Dios. Ese es permanecer, así como lo confesó desde el principio, mantenerse hasta el fin. Ahora, ¿qué dice la palabra de estas cosas? ¿Qué dice la Biblia? Si lo mantenemos fiel delante de Dios, perseverando en esa fe, y terminamos en esa fe y fiel a la palabra, el Señor dice que Él nos confesará delante de nuestro Padre. Pero si le negamos en esta tierra, también Él los negará delante de nuestro Padre que está en los cielos. Es algo bien importante que usted tiene que tomar en cuenta estas palabras. La Biblia, tenemos la Biblia, que es el manual para nosotros no perder al Señor de vista. Ahora, si usted, aparte de este manual, sigue otra hoja y otra hoja, se va a confundir, que al final no va a saber a quién usted adora. Si está adorando a Dios o está adorando al diablo, porque aquí alguien tiene que adorarse, porque el que se aparta de Dios está adorando al diablo. Así mismo dice la palabra del Señor, porque Él dijo, en pocas palabras, el que conmigo no recoge desparrama. Así mismo dice el Señor aquí en su palabra, porque la palabra dice: si lo negamos,
a él también los negará. Bendito el Señor. Pero tenemos acá la palabra. Vamos a buscar qué dice en el libro segundo de Timoteo. ¿Qué dice segundo de Timoteo? Capítulo 2 vamos a buscar. Y versículo 12. Dice la palabra: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Bueno, bien claro la palabra. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también los negará. Palabra fiel del Señor. Bueno, que esta palabra se está dando cumplimiento en este tiempo final que estamos viviendo, tan lleno de maldad y perversión de muchos que se han levantado en contra de la palabra del Señor. Bueno, pero tenemos la palabra si lo mantenemos firme en la fe hasta el fin. Dice: vivirán y reinarán con Cristo. Bueno, se encuentra también Apocalipsis 24. El día del juicio, Cristo negará a los que no perseveraron y en su sufrimiento, sino que también lo negarán con la palabra y acciones. A la palabra dice: el día del juicio, Cristo negará a los que no perseveraron en él. Asimismo, en el día del juicio, como dice Mateo 10:33, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí cambia la versión. Dice la palabra: en el día del juicio, Cristo negará a los que no perseveraron en su sufrimiento, sino que le negaron con palabras y acciones. Miren cuánta gente está negando al Señor con sus propias palabras, predicando un evangelio falso, haciendo acciones falsas, todo falso, que le han introducido a la iglesia, le han agregado cosas a la iglesia, ingredientes que no van nada con la palabra del Señor. Ponemos por primer punto entretenciones, las danzas en la iglesia. Eso no está en la Biblia como bíblico. Qué tremendo. ¿Cómo ha aparecido eso en los últimos tiempos? Estas cosas no se miraban muchos años atrás. Nada de eso existía años atrás. Pero ¿por qué ha sucedido esto? Por olvidarse de la palabra del Señor, apartarse de la fe, apartarse del temor de Dios. Pero dice la palabra del Señor: el día del juicio, Cristo negará a los que no perseveraron en él. Algo tremendo, el día del juicio, ya el tiempo final. También el Señor negará a aquellos que no perseveraron con él hasta el fin. Bendito el Señor. Pero bueno, tenemos tiempo todavía, los que tenemos vida. Si andamos mal, no andamos delante de él bien, fiel, delante de la presencia del Señor, tenemos todavía oportunidad de decirle: Señor, he fallado, Señor, me he apartado, ando apartado, ayúdeme. El Señor dice que es bueno y para siempre es su misericordia. El que reconoce su pecado, su falta, sus errores, Dios también lo ayudará. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bueno, tenemos la palabra, el mensaje de la palabra del Señor. La rebelión en contra de Dios, esto se llama apostasía. Rebelarse en contra de la palabra del Señor, bueno, el ejemplo es apostasía. Al final es apostatar de la fe, el que se rebela en contra de Dios. ¿Y cuántos se han rebelado en contra de Dios? ¿Cuánta gente negando la palabra? Rebeldía, eso se llama rebeldía, negar lo que está establecido en la palabra, rebelarse en contra de Dios. ¿Cuánta gente aparentemente, y son miles los que están sentados, bueno, en esos lugares,
bueno, escuchando rebeldía, palabras rebeldes delante de Dios, que según es glorificando a Dios. Pero tenemos la palabra, tenemos el mensaje de la rebeldía. Bueno, y al final de estas cosas se le llama apostasía, apostatar de la fe, que se apartan de la fe, de la presencia del Señor, se van de la presencia del Señor, glorificando a otro Dios. Qué tremendo. Pero tenemos la palabra, tenemos el mensaje, tenemos la Biblia, que eso nos va a dejar quedar mal delante de Dios. La palabra, la Biblia es el manual de Dios. La Biblia es lo que nos enseña cómo adorar a Dios, cómo estar perseverando delante de la presencia del Señor. Pero la rebeldía hace apartarse al creyente, apartarse de la fe de lo que dice Dios, de lo que está Dios establecido en su palabra. Pero vamos a ver qué nos dice en el libro de Hebreos capítulo 3 y versículo 12. ¿Qué nos habla Hebreos capítulo 3 versículo 12 acerca de los que niegan la fe? Dice la palabra: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Mire qué tremendo la palabra, qué tremendo lo que nos enseña Dios, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Porque todas estas cosas que están sucediendo es porque hay un corazón malo dentro de nosotros cuando negamos, cuando hay incredulidad delante de Dios. Por eso vemos ahora la apostasía que dice la palabra. Dice, la apostasía, bueno, proviene de un corazón malo, de un corazón de incredulidad. Bueno, ¿por qué eso? Porque se le llama rebeldía a todo aquel que se aparta de Dios y cae en apostasía. Amén. El Señor dice: mira, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Bueno, miramos la palabra, qué claro es para hablar. La palabra es bien clara para hablar. Bueno, esta palabra a usted y a mí nos puede ayudar para permanecer, aunque sea en medio de cualquier situación adversa, cualquier prueba, lucha, cualquier situación que no es agradable, pero es parte del sufrimiento de Cristo. Es parte de la fe, es parte de la vida de un cristiano. Pero en todas estas cosas, sufrimiento, no vamos a desmayar. Ahora, ¿quiénes son los que han desmayado? Los que tienen un corazón malo de incredulidad. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apostasía significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo. Apostatarse de la unión vital y la verdadera fe en Él. Apartarse de la unión con Cristo y de la fe, bueno, termina en apostasía. Es cortar la relación con Dios. Ahora está, ¿cuánta gente? Miramos ahora el evangelio de los hombres, evangelio privado, el evangelio, bueno, que es un evangelio que se han apropiado mucho de la palabra del Señor, como que es propia de ellos, y hablan en un tono tan tremendo, bueno, que el escenario de ellos, bueno, la ganancia de ellos son las bendiciones de Dios. A eso le sacan ganancia a ellos, a las bendiciones de Dios. Porque se ha fijado, mi querido hermano, amigo, todos estos predicadores no le predican la salvación, no le predican la fe, no le predican la perseverancia en la palabra, no le predican la santificación en la palabra, no le predican cómo usted debe ser salvo. Le están predicando solo bendiciones, solo lo material en esta tierra. Qué tremendo. Pero
Eso es negar la fe, eso es negar al Señor, como dice la palabra, pero la palabra está escrito, el que me niegue en esta tierra, yo también le negaré en el cielo. Así dice la palabra del Señor. Qué tremendo. Pero si usted no se percibe las advertencias de lo que dice la Biblia, lamentablemente se va a usted a lamentar por los siglos y por los siglos, tratando de que usted podrá venir a esta tierra, pero ya no podrá, porque la salvación está aquí en la tierra y usted tiene que escuchar la salvación en esta tierra y atesorarla su vida. Si usted esta salvación se le desliza, la agarra y se le desliza, lamentablemente un día en el tiempo del juicio, como dice el Señor, Cristo los negará, los que no perseveraron en él. Bien claro dice la palabra del Señor. Pero tenemos la palabra, la apostasía significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo y apostatar de la unidad vital con la verdadera fe con Cristo o en Él. Qué tremendo. Tenemos la palabra, mi querido hermano, amigo. Tenemos el mensaje de la palabra, la Biblia, que nos habla, nos enseña, nos guía cada día. ¿Por qué razón ahora muchos están apostatando de la fe? ¿Por qué ahora están siguiendo el evangelio light? ¿Por qué están siguiendo el evangelio de los hombres? ¿Por qué razón? Sencillamente, la Biblia dice, aquí mismo voy a volver a leer lo que dice Hebreos 3:12, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. ¿Se da cuenta? Que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad. Bendito el Señor. Pero tenemos la palabra, la fe, la gracia, pero también está la apostasía personal. Porque, mi querido hermano, esto es personal. Así es. No podemos generalizar todo el mundo apóstata. No, el Señor también hizo una separación personal. Cada quien, Él va a acusar lo personal. Bueno, apostatar de la fe, la apostasía personal. Pero tenemos el mensaje de lo que dice la palabra del Señor. La apostasía, apostatar, significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo y apartarse de la unidad, de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. Ahora dice, como tenemos la fe y la gracia, bueno, tenemos la palabra del Señor, la fe y la gracia, como dice acá mismo la palabra en Hebreos, capítulo 3:12. Aquí mismo estamos viendo, dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios. Que bueno, la palabra nos enseña, nos advierte. ¿Qué podemos hacer con un corazón malo de incredulidad? ¿Qué se puede hacer? Dios no puede hacer nada. Absolutamente nada, porque esto es por fe, que se recibe por fe. Esta palabra son los que un día recibieron esta palabra por fe, por gracia de Dios, por la palabra del Señor. Esto no lo está hablando el Señor a la gente del mundo, lo está hablando a la gente que un día recibió esta palabra por fe en su corazón. Pero Él lo equipó, Él lo cubrió con su Santo Espíritu para que pudiera perseverar. Pero a través, ¿por qué es la apostasía? Por un corazón malo, un corazón de incredulidad. Y ese corazón malo de incredulidad lo hace apartarse de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y la fe y la gracia significa la apostasía personal. ¿O es posible? Es para los que primero
de la experiencia de la salvación y regeneración renovadora por medio del Espíritu Santo. Bueno, esta experiencia, como dice la palabra, esta experiencia de salvación y renovación es por medio del Espíritu Santo. Los que probaron, los que escucharon, recibieron, bueno, la experiencia de la salvación. Esto no está hablándole al mundo, son los que experimentaron, los que recibieron la salvación en Cristo Jesús, los que recibieron la salvación por medio de la predicación del Evangelio. Esos son los que le está hablando el Señor, los que experimentaron, dice la palabra, la salvación. Y ahora se han apartado de ella. Se han ido de la presencia del Señor, se han ido de Dios. Bueno, la palabra, la Biblia, mi querido hermano, amigo, la Biblia da muchas advertencias acerca de su fe y mi fe. También de la incredulidad y mi fe. También de los que han experimentado, han recibido experiencia de salvación y los que han negado la salvación. La Biblia está dando las advertencias, lo que dice Dios a través de su palabra, porque tenemos acá lo que dice la palabra del Señor, las advertencias, lo que habla la Biblia de la apostasía, apartarse de la fe. Dice la palabra, vamos a buscar en el libro Mateo capítulo 24, gloria al Señor. Mateo 24. Y vamos a leer el versículo 4. Mateo 24, 4. Dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Palabra del Señor que él dijo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, aquí está bien la palabra, bien clara. Muchos vendrán en mi nombre. ¿Cuántos predicadores se hacen pasar por ungidos, siervos? ¿Cuántos predicadores se hacen pasar? Dios me habló a mí. ¿Cuántos predicadores, bueno, se proyectan en este tipo de forma de ser, de presentarse al pueblo? Apostasía. Esto se llama apostasía. Dios los habla, no los habla exclusivamente, Él tiene hijos bonitos. Ni ama a uno, ni ama al otro, más ni menos. Así es. La palabra dice que Dios nos ama por igual. Y a nadie tiene que hablarle en privado. Apostatar de la fe. Esto se llama apostatar de la fe. Se atribuyen palabras, se atribuyen cosas que a ellos no se les es permitido. Se llama apostasía, incredulidad, rebeldía delante de Dios. Dios me habló a mí para que yo le pueda hablar al pueblo. Qué terrible apostasía. Dios nos habla, como dice la palabra, por medio de su palabra, la Biblia nos habla a todos por igual. Pero dice la palabra del Señor, Jesús les dijo: que nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrán muchos en mi nombre. Gloria al Señor. Qué tremendo. Pero tenemos la palabra, mi hermano, amigo que nos escucha. Tenemos la Biblia. Bueno, y esta palabra nos va a llevar a la presencia del Señor si perseveramos hasta el fin. Porque la misma palabra dice: el que me niegue aquí delante de los hombres o en esta tierra,
yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, sigue diciendo la palabra, las advertencias de lo que dice la Biblia, la advertencia de la palabra del Señor. La advertencia, bueno, a lo que ha hablado Dios a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra, cada día, la palabra tenemos el mensaje de Dios. Lo que nos habla Dios a través de su palabra, bueno, tenemos, como dice, mirad hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. ¿Cuántos corazones malos hay? ¿Cuántos incredulidad hay? Bueno, usted esa pregunta, contéstala. Bueno, tenemos la palabra, pero sigue diciendo la palabra del Señor, la apostasía personal es algo tremendo. Bueno, Dios no va a acusar por igual a todos. Bueno, es personal, la advertencia de lo que nos habla la palabra del Señor. Es apremiante sobre las cosas que están sucediendo, la apostasía destinada y alerta sobre el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo y a motivar la perseverancia de la fe y la obediencia. El propósito divino de esos pasajes es de la advertencia de lo que dice la palabra del Señor. No se debe debilitar la opinión de cada uno de la fe. No se debe debilitar en ningún tiempo. Lo que nos habla la palabra, nos advierte la Biblia. Bendito el Señor. Pero tenemos la Biblia, tenemos la palabra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Tenemos la Biblia que cada día nos enseña, bueno, cómo debemos apropiarnos, cómo debemos, bueno, mantener la palabra del Señor. Ahora dice, más bien considerar las advertencias como referencia a la realidad del periodo de prueba con las alarmas que si quieren obtener la salvación final, alguno de los muchos pasajes de la advertencia de esta palabra nos ayudará a bien. Bueno, la advertencia de la palabra, la advertencia de la Biblia. Bueno, tal vez usted ha caído en una de esas rutinas de iglesias que han abandonado, que se llama rebeldía, la palabra del Señor. Lamentablemente tienen oportunidad ustedes de reconocer y apartarse, volver a tomar la experiencia que tomó el principio de la salvación, porque en la palabra el Señor habla a los que han tenido la experiencia con la salvación, que un día tuvieron esta experiencia, que recibieron la salvación. Ahora el Señor advierte, la Biblia advierte de todas estas cosas, cuando dice, mirad hermano, que no hay entre vosotros corazón malo y lleno de incredulidad y se aparte de Dios. Porque esto es un día, todos los que están en la apostasía tuvieron esa experiencia de la salvación. Y si no se arrepienten hasta el final, bueno, lamentablemente perdieron todo. Perdieron el tiempo en esta tierra, estar ahí sentados escuchando nada, y perdieron su salvación que el Señor un día se la dio. Un día la regaló el Señor. Pero tenemos la palabra, por ejemplo, de apostasía, puede encontrarse en algo tremendo también, apostatar. Podemos poner ejemplo, el Señor pone ejemplo de lo que es apostatar de la fe. Pone ejemplo de lo que dice la Biblia, el Señor a través de su palabra, advertencia de la Biblia. Tenemos acá, pone un ejemplo el Señor en el libro de Éxodo. Bendito el Señor. Vamos a ver qué dice el libro de Éxodo, que habla el Señor de una gran apostasía. Éxodo, capítulo 32. Mire lo que dice la palabra en esta gran apostasía. Dice la palabra:
Dice la palabra, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Del 1 en adelante. Viendo el pueblo, Éxodo capítulo 32, versículo 1 en adelante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y preguntó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Mire, tratando ahí mismo con la mentira, el engaño, que estos mismos se estaban engañando, hacernos Dios, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, saber qué le pasó, se murió, no volvió. Ahora hacernos un Dios que se asimile, que nos sacó de la tierra de Egipto. Y aquel le hizo caso al pueblo, dice que le tomó todo el oro que tenía. La gente hizo un becerro, dice que lo hizo con buril, lo hizo a mano, y dice que se lo presentó al pueblo. Y el pueblo le dio la honra a este becerro que los había sacado de Egipto. Y lo más peor, que Aarón dijo: mañana vamos a hacer altar para el Señor. Mañana vamos a reunirlos en el altar de Dios. Y dice que Aarón edificó altar para Jehová. Qué terrible cómo usando la mentira, usando el engaño, involucran a Dios en estas cosas. Involucran que es para Dios. Todas estas cosas de apostasía lo hacen para Dios. Aquí dice bien claro la palabra del Señor. Y dice que la palabra: y él los tomó en las manos y ellos le dieron forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo Aarón, edificó, aquí viene la gran mentira, y viendo esto Aarón dijo: mañana edificaremos un altar, dice, a Jehová, para adorar el becerro. Y dice, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Mire qué tremendo la mentira. Involucran a Dios en todas estas mentiras, aberraciones. Mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué es lo que atribuyen ahora los apóstoles? Todas estas cosas que hacen, bueno, involucran a Dios, que es para Jehová. Qué terrible lo que está pasando. Pero la palabra misma dice, en el día del juicio, Cristo negará a los que no perseveraron hasta el fin. Bien clarito, mi querido hermano, amigo. Cristo en el día del juicio se van a dar cuenta toda esta gente mentirosa, apóstata, bueno, rebeldes, contumaces delante de Dios, atados por el diablo, por la mentira, por el engaño. Bueno, estos se encontrarán con esa situación que en el día del juicio, dice el Señor, que Él los negará a los que le negaron en esta tierra, a los que no perseveraron en su palabra. Bien claro dice su palabra.
Ahora dice, la gran mentira que hizo Aarón, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó y a regocijarse. Mire qué tremendo, mire qué ejemplo lo que pone la palabra a lo que está sucediendo hoy, a lo que está pasando hoy. Y cuánta gente van a ser condenados. Bueno, pero dice la palabra que esto es apostasía personal. Bueno, cada quien es responsable de su fe. Cada quien es responsable de la adoración a Dios. Si usted realmente, como dice la palabra, dice, mira hermanos, que no hay entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Hebreos 3:12. El Señor está hablando. Mirad hermanos, que no hay entre vosotros. Qué tremendo. Pero sí tenemos la realidad de lo que estamos viendo. La realidad, mire que esto le atribuyen a Dios todas estas cosas, como acá mismo dice en Éxodo capítulo 32, y dice, como le dijo Aarón, y al día siguiente madrugaron todos y ofrecieron holocaustos y presentes, ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, como lo estamos viendo hoy, desenfrenado. Bueno, comiendo, bebiendo, embriagándose, haciendo de toda poca vergüenza. Bueno, delante de este mundo que está perdiéndose cada día más y más. Qué terrible, pero recuerde, puede seguir leyendo, ya se nos cortó el tiempo, puede seguir leyendo la parte de Éxodo capítulo 32. ¿Qué pasó con este pueblo que se apartó de Dios? Viendo completamente las maravillas que Moisés hizo en la trayectoria del desierto con ellos. Las cosas que ellos vieron, las cosas que pasaron en el desierto, las maravillas, los milagros que ellos vieron. Pero bueno, tenemos la palabra, el mensaje que hay que predicarlo tal como está escrito. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos la palabra, dice la advertencia de la Biblia. Tenemos una advertencia que, como dice la palabra del Señor, la condición para entrar en el reino de Dios. Tenemos otra condición y lo vamos a tener aquí en el libro en el libro de Mateo, y vamos a buscarlo en el versículo 7. Gloria al Señor. Mateo versículo 7, que dice, y con estas palabras vamos a terminar. Dice Mateo capítulo 7 y versículo 21, las condiciones para entrar en el reino de Dios. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí viene la palabra correcta. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien claro, como dice la palabra, como el agua, esta palabra. Qué tremendo. Y cuánta gente, yo conozco gente que hasta se han hecho están como en enemistad conmigo por corregirlo por la palabra del Señor. Porque tienen en su boca la palabra, yo decreto, yo declaro, y empiezan a hablar y varillos. ¿Por qué? Porque eso es lo que están aprendiendo, les están enseñando. Bueno, ¿a qué? A tener codicia y avaricia de las cosas materiales en esta tierra.
El Señor no vino ofreciendo cosas materiales en esta tierra. Él vino ofreciendo la salvación para todo aquel que cree. Y con condiciones, Él dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. ¿Y cuántas cosas las advertencias de la Biblia nos dan? Bueno, las advertencias son para que un día los que han tenido experiencia de la salvación y se apartaron de ella, estos sufrirán las consecuencias cuando dice la palabra en el día del juicio, yo los negaré a los que no perseveraron hasta el fin en la fe. Y le damos gracias a Dios, mi querido hermano, amigo, porque todavía estamos parados en la brecha, estamos parados en la palabra del Señor, estamos perseverando en la fe, aunque nos cueste precio alto, los critican, los desprecian, se burlan de cada uno de nosotros. Yo tengo la experiencia que se burlan de mí por predicar la palabra. Yo puedo hablar con experiencia porque yo paso por diferentes lugares predicando y se burlan del mensaje que predico, pero lo predico conforme el temor de Dios y como dice la palabra. No me avergüenzo de seguir predicando el Evangelio porque esta palabra es poder de Dios y me respalda a lo que yo hablo de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Así es que nos sentimos agradecidos con Dios por esta palabra que nos da cada día. Así es que tenemos para el día de mañana a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Continuamos predicando la palabra del Señor y que usted sea, lo más importante, sea edificado con la palabra. Que usted pueda atesorarla en su corazón, que pueda retenerla y usted pueda estar confiado de permanecer en esta fe y en esta palabra que Dios nos ha dado, que es la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que estamos agradecidos con Dios y ya pronto estamos saliendo para Honduras. Bueno, tenemos pendientes varias campañas que no las pudimos terminar, pero vamos a darle fin a estos compromisos que dejamos en Honduras. Bendito el Señor. Así es que ore por nosotros, porque vamos a meterlos, como dice, al fuego. Pero sabemos que el Señor está con nosotros y los ángeles nos respaldan. Bendito el Señor. Pero vamos a estar transmitiendo este mismo mensaje desde Honduras. Así que ore por nosotros para que el Señor nos ayude. Bendito el Señor. Aquí tenemos muchos hermanos en sintonía que están escuchando y nos queremos saludar en esta tarde. Visitaron la página. Y bueno, nos han visitado también nuestra página. Dice, tenemos aquí a Nazaret Tapia Celaya, de Tegucigalpa, a Juan y Rosa de Nicaragua. Tenemos también acá Brisita González de Nicaragua, Yaneris Carrión de Nicaragua, Marvin Gutiérrez de Managua, Andrea Estrada de Nicaragua, Javier David Chávez Guevara de Managua. Tenemos a Mari Jiménez y de Chontales, Nicaragua, Blanca Salmerón, Marilyn Joya de Hanson, Andrés Camboa de Managua, Sasa Papi Steve, no sé qué dice ahí, César Alemán Rivas, Isabel Hernández de San Pedro Sula, Rosa Amador de Nicaragua, Nereida Rodríguez de Nicaragua, Gerardo Perales de Nicaragua, Marisol Díaz de Tegucigalpa, Carolay Solórzano y Ana Urbina Mendoza, Anthony Martínez de Tocoa, Daniel Hernández y Sara Briones. Bueno, tenemos, parece que sigue adelante. Tenemos otra hoja aquí que dice Lubio Ruiz, Ana Beatriz Castellanos de Ocotepeque, Gladys Martínez Bonilla de Tegucigalpa, Oroz As, no sé dónde será, A saber. Debbie Serrano
Bonito Oriental, Colón, Honduras. Carel Hilarios, Mazatepe. Creo que este es Nicaragua. México o Nicaragua o Guatemala. Mazatepe. Mazatepe. Pero bueno, tenemos aquí, saludamos también al hermano Denis Díaz Guzmán y Pedro Cascante de Puerto Cabezas. Que el Señor bendiga a mis hermanos que están en sintonía y que nos saludan. Que el Señor me los continúe bendiciendo y por el amor de Dios, hermanos, no se dejen engañar. Dijo el Señor, porque muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. No se dejen engañar, lea la Biblia, lea lo que dice la palabra del Señor, para que no vaya a caer, como dice la palabra en Hebreos 3:12. Mira, hermano, que no hay entre vosotros corazón malo de incredulidad y se aparte de Dios. Si es que el Señor me los bendiga, me los guarde, no esperamos que ustedes se mantengan en sintonía en este programa, radio y televisión. Nos pueden escuchar en Facebook, TuneIn, por todas las redes sociales, esta palabra que le va a hacer de bien a su vida espiritual. No lo va a hacer apartarse de la fe, sino que le va a dar bendición y le va a dar, bueno, y lo va a mantener en la vida eterna. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado su palabra en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, en esta tarde tan maravillosa, Dios mío, yo he entregado su palabra tal como usted me la ha dado, mi Señor. Bendice las vidas, las almas, mire todos estos oyentes en este lugar que hemos, Señor, bendecido, Señor, hemos saludado, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles, Señor, junto con ellos, Dios mío, perseverando, Señor, y dando, testificando testimonio que su presencia está con nosotros, Dios mío, porque no nos hemos apartado de la fe suya, mi Dios. Padre, bendice esas almas, sus casas, sus hogares, sus familias, sus hijos, Señor, todo lo que están alrededor de ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, guárdalos, Dios mío. Padre, provéale, Señor, la provisión que ellos necesitan, Señor, trabajo, Señor, su comida, su ropa, su vestido, su calzado, Señor, su salud, sobre todo, Dios mío, para que ellos, Señor, no vayan a flemar de su palabra, mi Dios, Padre, que usted no les ha dado, Señor. Tampoco, Señor, que blasfemen de su palabra si usted les da mucho, mi Dios. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, gracias le damos, Señor, porque podemos decir de benecer hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén, amén. Los esperamos mañana a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, por este mismo su programa de los tiempos finales, que estamos ahí perseverando en lo que dice la Biblia. No nos vamos a apartar lo que dice la Biblia. Gloria al Señor.